En el presente video se dará una breve explicación sobre la fianza en nuestro Código Civil, encontrándose estipulada en el artículo 2335 que la define como: la fianza es una obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose con el acreedor a cumplir con todo o parte, si el deudor principal no la cumple. La fianza puede constituirse no solo a favor del deudor principal, sino de otro fiador. Un ejemplo común de la fianza se verifica cuando una persona solicita arrendar una propiedad y el arrendador exige que se preste un fiador y que éste se comprometa a pagar la renta en el caso de que el arrendador no pueda hacerlo, convirtiéndose en un garante de la obligación. La importancia radica en que permite que las personas puedan obtener crédito o financiamiento cuando su cuenta no cuenta con la capacidad crediticia y patrimonial para ello, teniendo siempre en cuenta la responsabilidad que esto conlleva, ya que el fiador debe responder por la obligación del deudor principal y quien al principio se hace responsable de la obligación. Es importante hacer presente que la fianza en ningún caso se presume. Esto quiere decir que el fiador debe manifestar de forma expresa su voluntad de prestar fianza, además de tener el derecho de exigir el estado del cumplimiento del acreedor y notificar cualquier incumplimiento por parte del deudor principal. Ahora, ¿cuáles son las características en la accesoriedad? Ya que depende de una obligación principal. En otras palabras, surge en consecuencia de una obligación del deudor principal. La subsidiariedad. La fianza es subsidiaria, lo que significa que el fiador está obligado a cumplir con la obligación que garantiza, en el caso de que el deudor principal no pueda hacerlo. La solidaridad. En algunos casos el fiador puede comprometerse en responder con la totalidad de las obligaciones del deudor principal. En aquellos casos el acreedor puede exigir el pago de la deuda al fiador y al deudor, indistintamente. Las formalidades. Debe cumplir con ciertas formalidades para ser válido, como la forma escrita y la firma del fiador. En algunos casos se requiere la presencia de un notario público para dar fe del contrato. La gratuidad. La fianza es un contrato gratuito, lo que significa que el fiador no recibe ninguna contraprestación por su compromiso. La responsabilidad ilimitada. El fiador se compromete a responder por la obligación y garantizar de manera ilimitada, es decir, con todo su patrimonio. La responsabilidad por culpa leve. Aunque el contrato sea gratuito, el fiador responde de culpa leve, no de culpa lata, lo que quiere decir que debe cumplirlo como un buen padre de familia en sus propios negocios. Vinculación con la obligación principal. La fianza está absolutamente vinculada a la suerte de la obligación principal. Esto significa que si se extingue la obligación, la fianza también se extingue, y si se modifica, la fianza también se modifica. Los tipos de fianza estipular el artículo 2336 de nuestro Código Civil. Existe la fianza convencional, que es aquella que deriva de un contrato. La fianza legal es aquella que indica la ley, y la fianza judicial es la que se decreta por parte de un juez. ¿Cuáles son las formas de extinguir la fianza? El pago de la deuda. Una vez pagada la deuda principal, la obligación del fiador se extingue automáticamente. La prescripción. La prescripción es una forma de extinción de la obligación. Se produce cuando transcurrido un plazo establecido por la ley para que el acreedor ejerza su derecho a cobrar la deuda. La remisión. Se produce cuando el acreedor perdona la deuda. La pérdida de la cosa debida. Si la obligación principal consiste en la entrega de una cosa determinada, la pérdida de la cosa extingue la obligación del fiador. Y por último, la muerte del fiador. La muerte del fiador extingue la obligación del mismo. Sin embargo, si hay más de un fiador, los demás fiadores siguen siendo responsables. Ahora, la conclusión de todo lo anterior es que la fianza es una obligación en la que una persona hace suya una obligación de otra, de dar, hacer o no hacer, convirtiéndose en una responsabilidad no menor al adquirirla, ya que legalmente es exigible en su totalidad por parte del acreedor, en los casos que por insolvencia del deudor principal no pudiese darle su cumplimiento, esperando por supuesto que el presente video haya sido de su agrado.